Hola amigos, amigas, bienvenidos a nuestra escuela bíblica La Biblia Habla. Estamos nuevamente juntos para continuar con el estudio de la palabra de Dios. Estoy muy feliz porque estamos recibiendo sus cartas, estamos recibiendo oraciones también. Escríbanos a labibliahabla@nuevotiempo.org. Usted puede tener también el estudio de la palabra de Dios. La Biblia Habla. Solicite a través de nuestro correo electrónico y con mucho gusto vamos a hacerle llegar un ejemplar del estudio bíblico. Aquí en el estudio estamos con un equipo selecto de estudiantes de la Biblia. También tenemos un pastor que nos están acompañando para fortalecer, para poder juntos estudiar estos temas tan importantes. Por lo tanto, en esta oportunidad tenemos un tema sin duda muy importante: el grandioso plan de salvación. Pero antes de estudiar, vamos a orar y voy a invitar a Antonieta que nos pueda guiar en la oración junto a ustedes que nos acompañan en casas, nos acompañan en salones, en iglesias o frente al televisor o a su computador. Vamos a orar en este momento. Oremos. Señor Jesús, muchas gracias, Padre, por este día que nos has dado, por estos estudios que estamos realizando, que este estudio pueda ser de crecimiento, de salvación y que nosotros podamos aplicar y vivir tu verdad, que es lo que más deseamos. Sé con nosotros, no nos desampares, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Para poder conocer un poquito el plan de salvación, es bueno remontarnos al pasado. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, perfectos en todo sentido. Noten ustedes que Adán vivió 930 años. Imaginen ustedes que Dios podría haberle dado vida eterna a nuestros primeros padres. Pero algo sucedió. El pecado entró de una manera muy sutil en la vida de nuestros primeros padres. La Biblia dice que se apartaron. Eva se acercó a un árbol hermoso, frutos maravillosos, ricos, y ahí se le presenta el primer medium espiritista. Yo diría ahí Satanás habla a través de este animal que hoy en día nadie de nosotros quiere verlo y tenerlo frente a frente. Que en ese tiempo algunos comentadores dicen que quizás era un animal que volaba y que tenía alas, un hermoso animal como era la serpiente. Porque después viene la maldición cuando el Señor dice que comerás polvo y te arrastrarás. Mas a un principio posiblemente la serpiente era el animal más lindo, la criatura más bonita de la creación. Y Satanás entró en este animal para causar un dolor y una angustia de desobediencia en nuestros primeros padres. Y sin duda, Adán no quería quedarse solo, aceptó este fruto y ambos tuvieron que ser expulsados del huerto del Edén. Noten ustedes que incluso la Biblia dice que se sintieron desnudos, se hicieron hojas de higueras, pero el Señor en su infinito amor mandó a Adán y Eva para que sacrificasen el primer cordero y lo degollasen, para cubrir su desnudez con pieles, con cueros de cordero, ese cordero que significa el cordero pascual que quita el pecado del mundo. Ya estaba siendo anunciado. Apreciados amigos, necesitamos tener consideración en el Señor Jesucristo. Su sacrificio ya en este cordero, cuando mató a Adán, cuando mató a Eva, representaba el perdón de los pecados, representaba a Cristo Jesús. Por eso el plan de salvación es muy importante, porque trae a nuestros corazones esperanza. Por eso me llama la atención mucho esta imagen, porque la desobediencia hizo que perdiesen todo aquello que Dios tenía para ellos.
Pero han pasado el tiempo, Cristo vino a esta tierra a morir y todo lo que sucedió en el pasado tiene sentido gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso necesitamos dar gracias a Dios y por eso vamos a compartir algunos pensamientos vitales en el estudio de la Biblia en este momento. En primer lugar, ¿cuáles son algunas de las terribles consecuencias del pecado? Juan, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles son algunas terribles, horribles consecuencias del pecado? Tenemos 3, pastor, pero vamos a comenzar con la primera. Isaías 59:2, y dice así: sino que vuestras iniquidades os han separado de vuestro Dios, y vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros para no escuchar. Entonces, en primer lugar, el pecado nos separa de Dios. Nos separa de Dios. Terrible esto. ¿Hay algún otro pensamiento de la Biblia? Claro, tenemos primera de Juan 3:8 y dice: el que practica el pecado es del diablo. Entonces, el pecador queda sujeto a Satanás o el diablo. Al dominio de Satanás. Exactamente. Romanos 6:23. 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, aquí entonces encontramos 3 consecuencias: la separación, el dominio de Satanás y finalmente la muerte. Ahora, quizás una pregunta, pastor. El ser humano, Adán vivió 930 años, pero no murió a un principio después de haber cometido el pecado junto a la esposa. ¿Por qué? ¿Por qué no Dios podría haberlos ya exterminado en un inicio a ellos? ¿Qué quería Dios de parte de ellos? En el momento en que nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron, hubo una condenación, una sentencia de muerte. Esta sería la consecuencia final de la desobediencia, del pecado. Ellos estuvieron vivos por mucho tiempo, usted mencionó la vida de Adán, por 900 y pocos años, pero la raza humana estaba condenada a muerte. A pesar de eso, Dios elaboró un plan de salvación. Entonces, todo el tiempo que ellos tuvieron de vida era una oportunidad para aceptar el plan de salvación. A pesar de la muerte física en algún momento, había un escape, la vida eterna, si se aceptara el plan de salvación de Dios. Muy bien, de eso estamos hablando entonces. Vamos a la segunda pregunta. ¿Puede el ser humano solucionar el problema del pecado? Antonieta, ¿qué piensas? Vamos a leer Romanos 7:19, que nos dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Voy a complementar, dice el estudio, con Jeremías 2:22, que dice lo siguiente: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado sigue ante mí, dice Dios el Señor. Entonces vemos que no tenemos ninguna condición de solucionar el problema. O sea, humanamente no tenemos capacidad de solucionar el problema del pecado. Por todo lo contrario, hacemos lo que no queremos y necesitamos pedirle a Dios que nos ayude, porque solo Él puede conseguir eso por nosotros. Hay muchas personas que hoy en día, mis amigos, realizan grandes procesiones. Yo he visto en Copacabana, en mi país, ahí en Bolivia, a mujeres dando vueltas alrededor de una cruz, con las rodillas todas ensangrentadas. Y las personas creen que de esa manera, con esa penitencia, van a lograr absolver sus pecados. Pero lo que tú has leído, Antonieta, es muy importante. Nada puede, aunque te laves con lejía y a montones, dice ahí, el pecado va a permanecer. Pero necesitamos solución para este asunto. Entonces, vamos a la pregunta 3. ¿Cuál fue la amante reacción de Dios ante el problema del pecado? Pastor Pablo, ¿cuál cree usted que es esa reacción de Dios frente al problema del pecado? Bueno, hay 2 textos que van a mostrarnos la reacción de Dios ante esta situación. El primero en Ezequiel capítulo 33, versículo 11 dice: así dice el Señor el Eterno, vivo yo
que no me complazco en la muerte del impío, sino en que se vuelva el impío de su camino y que viva. Aquí vemos la intención de Dios en salvar, el plan de salvación. Lo que usted comentaba hace algunos momentos. Exacto. Y el otro texto está en Jeremías capítulo 31, versículo 3, dice, con amor eterno te he amado. Entonces aquí hay una demostración clara del amor inconmensurable, eterno de Dios. Entonces la reacción de Dios ante el problema del pecado no fue rechazar al ser humano, sino amarlo, a tal punto de mostrarle un plan de salvación. Qué bueno que Dios es un Dios organizado, un Dios que tiene una estrategia para salvar al ser humano. Pregunta número 4, ¿en qué consiste ese maravilloso plan de salvación, Stephanie? Bueno, pastor, en la Biblia nosotros tenemos un versículo que es bastante conocido, que dice así: porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Está en Juan 3:16. Esto es algo muy maravilloso, el plan de salvación, el hecho de que Dios haya entregado a su Hijo para que todos nosotros no muramos, para que nosotros podamos aceptarlo y a partir de esto poder tener salvación eterna. Esto es algo que la mente humana tal vez no lo entiende, pero que Dios, en su maravilloso amor y en su bendito amor, ha dejado para que nosotros podamos aceptar esto y alcanzar la salvación. Muchas gracias. Entonces, el maravilloso plan de salvación estaba centrado en la persona del Señor Jesucristo. Por eso Él vino a esta tierra a morir por nosotros. Esta misión del Señor Jesucristo, ¿cómo fue, Noelia? Hay algunos pensamientos en la Biblia que podemos en este momento leerlos. Sí, hay muchos pensamientos en la Biblia. Tenemos Lucas 19:10, que dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Cuando el ángel se le apareció a María, también le mencionó a ella que ella iba a dar a luz un hijo, que le iba a poner por nombre Jesús, y él iba a venir para rescatar a todo ser humano, todo que se había perdido. Entonces, uno de los propósitos sería salvar a los pecadores, que seríamos nosotros. Muy bien. Tenemos otro texto, en 1 Juan 3:5, que dice: Cristo apareció para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Entonces, Él vino, uno de los propósitos de Él al llegar a esta tierra fue vivir sin pecado. Él nunca cometió pecado al estar en esta tierra. Muy bien, entonces aquí dos puntos que hay que reflexionar. El Señor Jesucristo, al cumplir su misión, vino a salvar a los pecadores y vino a vivir sin pecado. ¿Hay algunos otros pensamientos más, Lizzy, que podemos en este momento compartir? En 1 de Pedro 2:24 dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros podamos morir a los pecados y vivir a la justicia, porque sus heridas fuiste sanados. Muy bien. Entonces, morir inocente. Fue muerte inocente, Él no cometió ninguna falta, sin embargo, vino a morir y sufrir como un malhechor. Como escuchaba a un predicador, el madero, la cruz, tenía un nombre, y el nombre era para Barrabás. Pero el día en que tenía que morir Barrabás, el principal asesino de su tiempo, murió en su lugar el Señor Jesucristo. Noten ustedes el infinito y profundo amor de un sustituto por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí. Y también tenemos Romanos 4:25, ¿qué dice? Dice: Cristo fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Entonces, resucitar triunfante, la respuesta. Entonces, Cristo vino, murió y resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, pastor, ¿qué piensa usted? Si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué sería de nosotros? Simplemente estaríamos perdidos completamente. El mayor triunfo del cristianismo
es la resurrección de Jesucristo, porque ahí Jesús venció la muerte, que fue la consecuencia más trágica de la desobediencia de Adán y Eva. Cuando Cristo resucita, vence a la muerte. Entonces es la garantía de que nosotros, si en algún momento dejamos de existir, podríamos también resucitar. ¿Sabe, pastor, amigos? Un día le preguntaron a un periodista, ¿qué sería si no hubiese religión cristiana? Que no hubiese conocimiento ni de Dios, ni del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Qué sería? La cantidad de desgracias, la cantidad de cosas terribles que ocurrirían en esta tierra. Imaginen ustedes, que no se hablase de la Biblia para nada. Pero gracias a la palabra de Dios, hay muchos cambios que se están dando en las vidas de las personas y se puede dar en tu vida el día de hoy. Muy bien, ¿en quién únicamente hay salvación? ¿En quién hay únicamente salvación, Rodrigo? Bueno, podemos ver en Hechos 4:2 que dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Entonces, hay salvación en los ángeles. Hay mucha gente que en el tiempo antiguo creía en los ángeles, adoraba más que a Jesucristo a los ángeles. Presenta también la Biblia. Hay salvación en los líderes religiosos, hay hombres importantes en esta tierra, hay gente que es adorada, hay gente que incluso se cree ser Jesucristo. Dicen que son enviados de Dios. Según lo que tú leíste, Rodrigo, Únicamente en Jesús. solamente en Jesús, dice el libro de Hechos 4:12. Entonces, Jesucristo es el punto central en la salvación del hombre. Pasemos a la pregunta número 7. ¿Cómo somos salvos? Romanos 3:24, Jackson. Dice así: justificados por su gracia mediante la detención realizada por Cristo Jesús. Entonces, por la gracia, regalo de Cristo. Muy bien. Somos salvos no por nuestro esfuerzo, no por ir a la iglesia, no por nuestros padres. Somos salvos por la gracia de Dios. Pastor Pablo, yo entiendo a la gracia de Dios como un regalo inmerecido, como algo que se nos da y no nos merecemos tener. ¿Qué piensa usted, pastor? Hay dos palabras muy interesantes que tenemos que recordar: misericordia y gracia. Dios actúa usando su misericordia y su gracia con nosotros humanos. Por su misericordia, Dios retira de nosotros lo que merecemos. ¿Qué merecemos? La muerte como condenación del pecado. Por su misericordia, Él retira lo que nosotros merecemos. Y por su gracia, Él nos da lo que nosotros no merecemos, que es la vida eterna. Entonces, la gracia de Dios es un regalo, algo inmerecido, pero Él nos lo ofrece con amor, ¿eh? Con toda la dedicación y toda la atención, porque nosotros somos el objeto más especial delante de Él. Lo que nosotros tenemos que hacer en este caso, entonces, es tomar aquello que Él nos ofrece. Simplemente aceptarlo como un regalo, ¿no? Como un presente, aceptarlo. Qué importante este punto en nuestro análisis. Entonces, vamos casi al final del estudio en este momento. Qué hermoso efecto tiene la redención lograda por Cristo. Shirley, ¿qué nos puedes decir? Bueno, pastor, yo quiero que leamos en Efesios capítulo 1, el versículo 7. Uno de los grandes efectos que tiene la redención lograda por Cristo. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. Entonces, un hermoso efecto de este plan de salvación es el perdón de nuestros pecados. ¿Cuándo somos perdonados por Dios? ¿Cuál sería el vehículo para pedir el perdón a Dios? ¿Tenemos algún vehículo de comunicación, Shirley? Por supuesto que sí, a través de la oración sincera y de corazón. Hay personas, Shirley, que dicen, bueno, puedo dar dinero, puedo dar algunas cosas para Dios, puedo hacer algunas obras. Han habido terribles terremotos y estamos pasando situaciones muy tristes, terremotos en Haití, los terremotos en Chile, que nos solidarizamos con nuestros hermanos de Chile. Y hay muchas personas que dicen, si hago alguna cosa, doy algún dinero, sé que Dios va a tomar en cuenta mis pecados. ¿Qué tú piensas, Shirley?
Es una manera equivocada de pensar. Tenemos que entender, como ya lo ha mencionado usted y el pastor, que el plan de salvación, y eso incluye el perdón de nuestros pecados, simplemente se alcanza por gracia. Es un don de Dios. Y se logra a través de esa comunicación que tenemos con Dios y con un corazón realmente arrepentido. Muy bien. Joao, ¿hay algún pensamiento más profundo? Shirley mencionó de que un efecto es el perdón de nuestros pecados. ¿Hay algún otro efecto en la vida de un cristiano, de una persona que se arrepiente? Ay, sí, pastor. Nosotros vamos a leer en Romanos 5:1 y dice lo siguiente: así, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la paz en el corazón, si tenemos paz, estamos justificados. Muy bien, entonces dos elementos importantes: el perdón de nuestros pecados y como consecuencia, ¿qué tenemos? Paz. Un alivio, ¿no? Un alivio de conciencia. Estamos como un peso de encima. Esta tranquilidad solamente nos puede dar cuando estamos a cuenta con Dios. Muy bien, y en nuestra reflexión al final, ¿qué debo hacer? En primer lugar, reconocer mi condición de pecador. Como dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Necesito reconocer, Señor, soy un pecador, no soy perfecto, tengo mis limitaciones, me cuesta, Señor. Y la única manera es a través de la oración. En segundo lugar, aceptar a Jesucristo sin reservas como mi Salvador. Solo para leer Hechos capítulo 16, versículo 31, la palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Necesito aceptar y creer en mi Salvador. Número 3, reconocer que la salvación es un don, como fue mencionado por el pastor Pablo, como fue mencionado con Shirley y con las personas que han participado. Reconocer que la salvación es un don de la gracia de Dios. Efesios 5, 2 y 8, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y número 4, hemos estudiado acerca del Espíritu Santo, apreciado estudiante de la Biblia, permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué dice? Hijos de Dios. Necesitamos entonces ser guiados. Permite que el Espíritu Santo te toque, permite que el Espíritu Santo te anime, pero escucha al Espíritu Santo. No hay otro camino. Por eso en esta hora, antes de orar, que estos pasos importantes en la reflexión sean en tu vida el deseo de crecer en una vida cristiana positiva, de gozo, de paz. Hay un pensamiento que dice: todo el cielo está interesado en la felicidad del hombre. Nuestro Padre Celestial no cierra las avenidas del gozo a ninguna de sus criaturas. Los requerimientos divinos nos llaman a rehuir todos los placeres que traen consigo sufrimiento y contratiempos que no nos cierran la puerta de la felicidad y del cielo. El Redentor del mundo solamente demanda de nosotros que cumplamos los deberes que guían nuestros pasos a las alturas de la felicidad, a las cuales los desobedientes nunca pueden llegar. La verdadera vida de gozo del alma es tener ¿a quién? A Cristo, la esperanza de gloria formado en ella. Por lo tanto, querido estudiante de la Biblia hoy nos ha hablado a nuestro corazón para aceptar a Jesucristo como el único Salvador de tu vida. Búscalo en oración, búscalo leyendo su palabra. Asiste a la iglesia también. Deja que otras personas también te ayuden. Permite que su Espíritu Santo te convenza para aceptar a Jesucristo como el único Salvador personal en tu vida. En esta hora yo quiero invitar al pastor Pablo en esta oportunidad para que, pastor, haga una oración por nuestros amigos televidentes que a través del internet, de la radio, a través del estudio bíblico, pueda entender a este personaje maravilloso que es el Señor Jesucristo. Junto a nuestros estudiantes acá vamos a inclinar el rostro para orar junto al pastor. Vamos a orar, amigos. Oremos.
Señor nuestro Dios, te damos gracias por tu maravilloso plan de salvación. Porque Jesucristo un día vino a esta tierra, se ofreció en sacrificio por nuestros pecados, resucitó al tercer día y nos dio la garantía de salvación. Gracias, Señor, por tu amor inconmensurable, por tus cuidados, por tu constante protección. Te aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Entregamos nuestra vida en tus manos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, como siempre nos encontramos en nuestro próximo programa, La Biblia Habla. Que Dios te bendiga muchísimo.